Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Las redes sociales están y llegaron para quedarse. Las noticias falsas quizás también. ¿Cómo las combatimos? ¿Cómo las enfrentamos? Además, en un año de campaña electoral. Para hablar de este tema nos acompañan en el día de hoy Fabián Cardoso, periodista y presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, y el periodista Daniel Lema, periodista de la revista semanal Búsqueda y también de CAINFO. El precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, admite en un libro de reciente aparición haber atropellado a una persona en un accidente y no haberle prestado la debida atención. La hija del precandidato del Frente Amplio, Oscar Andrade, amenaza en las redes sociales con un arma de fuego, un arma de guerra. El precandidato colorado Talvi, en un audio que circuló en redes sociales, admite que va a pagar una determinada suma de dinero a quienes concurran a uno de sus actos. Son solo 3 noticias falsas, o 3 informaciones falsas, si queremos ser realmente claros en este tema, que han estado circulando en los últimos tiempos. Podríamos estar todo este programa hablando de ejemplos, y si las nombré y las mencioné, fue no de los efectos de replicarlas, sino de ponerlas como ejemplo. Gracias, amigos, por estar esta noche con nosotros. ¿Qué es el pacto que se firmó en el día de hoy, Fabián? Bueno, gracias, Pepe, un gusto estar acá. Esto es una iniciativa que surgió de la nueva directiva de APU cuando asumimos a finales del año pasado. Se sentía también una obligación que tiene que ver con lo profesional y con lo que consideramos que es el rol de la organización de periodistas en la sociedad, que es hacer algo por la democracia, más allá del trabajo diario que como sindicato tenemos. También es una asociación profesional que entendemos que tiene que entrar en los debates que la sociedad tiene, y el tema de la información falsa, de las campañas de desinformación y su posible impacto en un año electoral es más que importante. Y el pacto es una de las iniciativas que forma parte de esta gran campaña. Al sistema político le pedimos una señal, que es un gesto ético, en el sentido de que comprometerse a no realizar campañas de desinformación, a utilizar las famosas fake news para desprestigiar a un rival. A partir de esa iniciativa comenzamos a elaborar y consensuar un documento con los partidos que finalmente, luego de mucho trabajo, de bastante conversación, pero sobre todo de mucha madurez del sistema político, que ha demostrado que coloca a Uruguay en la vanguardia internacional y puede lograr que en una misma mesa todos los partidos con representación parlamentaria acuerden un texto, lo firmen y lo hagan realidad. Y a partir de ahora será el propio sistema político que deberá poner todo para que eso se cumpla y pase del papel a la acción. Ya vamos a hablar de este tema en extenso porque obviamente tenemos tiempo y el programa dedicado para ello, pero ¿qué sensación te deja, Daniel, este pacto? Una cosa que al principio me acuerdo, tuvimos una charla con Fabián, porque un día lo llamo y le digo, no entiendo qué querés hacer con esto. Porque yo decía, los periodistas vamos a firmar un pacto con los políticos, no me cerraba por ningún lado. Después cuando Fabián me lo plantea, me dice, no, es que los políticos entre ellos firmen un pacto y desde la APU nosotros lo promovemos. Ahí dije, bueno, es una cosa distinta. Creo que resulta interesante y desafiante para los políticos, ¿no? Porque se comprometieron a algo y bueno, van a tener que cumplirlo. Y tienen un desafío muy importante con eso porque lo hemos conversado con Fabián más de una vez. Hay que ver qué pasa ahí abajo entre los militantes cuando tengan que cumplir lo que le dicen de arriba, decir, bueno, no difundamos, como yo digo, desinformación, ¿no? Con el objetivo de confundir a la ciudadanía, de decirles mentiras, ¿no? Bueno, entonces creo que a partir de ahora se abre una segunda etapa, me parece muy interesante, a ver cómo eso se concreta. Claro, en este programa me siento con la posibilidad además de opinar, si se quiere, porque bueno, lo estamos haciendo entre colegas sobre un tema que nos implica en el trabajo diario también. Yo me quedo con esa sensación también, obviamente apoyo esta iniciativa, conozco de la honestidad intelectual y de la gente de bien que la lleva adelante. Tengo esa sensación también de qué va a pasar
con la militancia, con el tirabombas, digamos, anónimo, que no responde a una línea determinada ni a sus jefes políticos, por decirlo de alguna manera, y porque además si hay algo que está por fuera de todas las estructuras, digamos, más conocidas o tradicionales, son las redes sociales precisamente, ¿no? ¿Cómo compatibilizar todo esto y que no quede nada más que, bueno, en una carta de buenas intenciones? Claro, por supuesto que es un pacto ético, ante todo es un compromiso ético de los partidos. Es una señal que los partidos dan hacia la sociedad, pero hacia adentro también, y es parte del texto que en estas mismas horas se firmó, los partidos se comprometen hacia su propia orgánica, capacitar y trabajar. Algunos partidos ya lo han hecho, hay que destacar que, por ejemplo, el Partido Nacional viene trabajando hace bastante tiempo, formando a sus militantes sobre el buen uso de las redes sociales. El Frente Amplio lo está planteando en este tiempo también, sobre la idea de trabajar en capacitar hacia adentro de sus cúpulas, para que baje el mensaje hacia los militantes de cómo se debe realizar una campaña con buenas acciones en las redes sociales. Eso es lo que le pedimos a los partidos y eso forma parte del pacto que firmaron, que además incluye un asunto de autorregulación, porque no puede venir aquí APU a hacer un tribunal que va a decir usted violó tal cosa, no estamos en capacidad, ni además queremos hacer eso, no somos jueces. Le decimos al sistema político que se autorregule y que si existe algún tipo de mala acción o de mala campaña, que se detecte y que tenga que ver con otro partido, bueno, el otro partido la rechace y a partir de ahí existe un mecanismo que está previsto, un mecanismo de seguimiento que los propios partidos tengan y de comunicación para lograr que este pacto funcione. A ver, se puede entender así: un militante de determinado partido, no digamos cuál, X partido, arremete en las redes sociales, lanza una noticia falsa que es replicada. Se llega al origen de esa noticia y se descubre que es un militante de ese X partido. Correcto. ¿El partido lo puede sancionar? El partido debería tomar algún tipo de acción porque estaría incumpliendo el pacto ético. Y lo otro que se le está proponiendo a los partidos, esto fue parte de los insumos de la discusión que llevaron al documento consensuado, es que, por ejemplo, tomemos en cuenta que hay una campaña muy fuerte contra un candidato del Partido Nacional que se detecta que surge de un integrante del partido Frente Amplio, un ejemplo. Lo que se está proponiendo es que los candidatos o la autoridad partidaria del partido Frente Amplio realice una declaración rechazando la campaña de desprestigio que está sufriendo su rival. Bien. De alguna manera también eso es una señal de que todos estamos involucrados en esta idea de no agresión o de no utilización de campañas sucias. Los tres casos que yo comenté al principio formaron parte precisamente de ese desagravio de todos los integrantes del sistema político. O sea que es algo que naturalmente uno puede pensar que se va a dar en este Uruguay que está teniendo algunos cambios, pero que conserva ese tipo de reacciones, ¿no? Además los tres casos son elaborados, o sea, no fueron una fake news sencilla. Si mirás el que falsificó todo. Una campaña, claro. Es una campaña que falsificó el texto, como que era del libro, el del audio, decir una foto que no era tal. Realmente uno espera que, ojalá la campaña sea lo más limpia posible, pero bueno, también el fragor de la competencia los puede llevar a cometer errores graves o hacer cosas que no deberían hacer. Por eso está bueno lo que plantea la APU en el sentido de decir, comprométanse ustedes a autorregularse. Si no, claro, está muy bien porque también ha pasado y ha habido casos de dirigentes conocidos, connotados algunos de ellos, que han hecho o han formado parte de una campaña de información falsa, quizás sin saberlo, vaya uno a saber, acá no lo estamos jugando. El tema es la militancia, ¿no? Pero ha habido casos, por eso el hacer hincapié en ese documento, de que algún diputado, como ha pasado, deje de publicar una noticia que no está chequeada,
Porque ahí también está el tema de información falsa o noticias falsas, ¿no? Eso, la gente, y no sé si ni los dirigentes lo tienen claro, ¿no? Una cosa Sí. es equivocarse, como nos equivocamos todos los periodistas, Exactamente. con que no chequeamos una información, y otra cosa es elaborar una noticia deliberadamente falsa, sabiendo que con eso vas a generar determinadas cosas. Sabés que ahí me quedo también una cosa, Daniel, y contigo, Fabián, y que forma parte, creo yo, de una autocrítica que debemos hacernos los periodistas, y es que la gente, el común, de la gente que consume las noticias que nosotros damos, en los diarios, en la radio, en la televisión, en las plataformas, distintas plataformas, no conoce el trabajo de los periodistas, no conoce cómo trabajamos. Y hay mucho de mito, hay muy poco de realidad, y quizás sería mucho más sencillo que le contáramos a la gente cómo se trabaja en un medio de comunicación, porque es una forma de evitar, por ejemplo, rumores o evitar equivocaciones. Claro, yo creo que esta campaña también va a poner eso un poco en la vidriera, en la discusión pública, ¿no? Nos pone a nosotros, por supuesto, que nos exhibe a los periodistas. Y está muy bien. Yo creo que haciendo también este gesto, pero también nosotros somos claros que le estamos pidiendo al sistema político gestos, pero también tenemos que hacer algunos nosotros. Por eso, la segunda pata de esta campaña, que tal vez el pacto ético es lo que tiene más visibilidad, por lo que implica reunir, como hemos podido en el Palacio Legislativo, a todas las autoridades partidarias, al presidente de la República, y lograr lo que se logra. Pero también, por otro lado, estamos planteando la capacitación de los periodistas para saber enfrentarse a una campaña de desinformación, detectarla, sacarla de circulación, y cuando la sacamos de circulación, no la convertimos en noticia, porque a partir de que nos hacemos eco de algo que esté circulando en redes y lo publicamos en un medio, lo estamos convirtiendo definitivamente en una noticia. Claro. Y bueno, eso es también una cuestión de responsabilidad, saber a lo que te enfrentás y no viralizar, no generar más de lo que está generado, y para eso hay que saber, y para eso hay que capacitarse. Y una tercera pata con la que estamos trabajando mucho con organizaciones como CAINFO y otras, que tiene que ver con ese mecanismo de chequeo, que sabemos que va a ser realidad este año, que seguramente va a ser buenísimo también para la democracia uruguaya, y que es otra parte fundamental, que es tener claro que va a haber alguien que va a verificar la calidad de la información. Vamos a explicarle a la gente que hay posibilidad de hacer una búsqueda inversa, digamos, Claro. de hacer un chequeo de lo que estamos viendo en las redes sociales, que esa posibilidad de que existe, que a veces es mucho más sencilla de lo que uno piensa. Basta Hay con una página y la foto. Exactamente. La Mira, el ejemplo, el último que tuvimos, que era de muy fácil resolución, pero que mucha gente terminó creyéndolo, fue la supuesta declaración de la esposa de Luis Suárez, en el diario Marca de España. Bastaba con entrar al Google, poner el nombre de Sofía Balbi, creo que es la esposa de Suárez, o Luis Suárez, diario Marca, y lo que supuestamente había dicho, para que te encontraras con que en realidad no había nada de eso, absolutamente nada. Luego hubo un desmentido de parte de la mujer de Suárez, pero también está esa sensación de que la gente cree lo que quiere creer. Porque después del desmentido, mucha gente seguía insistiendo en las redes sociales con que efectivamente la esposa de Luis Suárez había dicho lo que no dijo. Y otra gente le contestaba, no, pero si hay un desmentido. Pero yo no lo vi. Está complicado, ¿no? O sea, si la gente... pasa con las redes sociales, con WhatsApp, por ejemplo, ¿no? A mí, a todos seguramente 2x3 nos llegan, te paso esto por las dudas, y vos me mirás y dices, no, esto es mentira. Pero yo te lo paso, mirá que me llegó. Está esa cosa que se dice, que muchas veces la propagación de este tipo de fake news se hace con gente que vos tenés confianza. O sea, te lo manda un familiar, un amigo, por las dudas, y claro, por más que vos le expliques, igual les queda como la semillita adentro, decir, bueno, pero capaz que es verdad, o capaz que hay algo de verdad en esto. Bueno, porque tiene algo de perverso todo esto, ¿no? Incluye temas que están en el inconsciente colectivo muchas veces, incluye hechos o pequeñas frases que realmente forman parte de la verdad, pero que luego, como sucedió con el libro de La Calle Pou, es decir, se utilizaba el mismo formato del PDF, donde la cara de la foto del autor, o sea, la misma tipografía, y era muy fácil confundirse y pensar que eso era verdad, porque además, bueno, no sé, no todo el mundo va a ir a comprar el libro para fijarse a ver si en ese capítulo lo que está diciendo es verdad. Y por el otro lado también está esa sensación de que nosotros muchas veces queremos creer lo que queremos creer. Y si yo me encuentro con una publicación que dice que Nacional es el mejor cuadro del mundo, que lo es, voy a pensar, voy a atender como hincha de Nacional, que era que sí, que efectivamente eso es así, que no es falso. Eso es parte de las fuerzas que tienen quienes generan este tipo de campañas. Saben lo que hacen, son gente muy capacitada,
estuve leyendo algunas cosas en estas horas, que tenía muchas horas para poder leer, y por ejemplo con todo lo que implica la creación de granjas de bots, por ejemplo, que son las cuentas falsas, que permiten replicar por 1000 o por cientos de miles o por millones una información y viralizarla entre las redes. Empresas especializadas en crear páginas webs que son muy similares a las páginas web de agencias de noticias, que te permiten generar noticias. Bueno, hay toda una ingeniería brutal en el mundo, del cual Uruguay no tiene por qué estar lejos. No, claro. Y por eso, si hay algo que tiene diferente Uruguay y quedó demostrado en estas horas, y nos han dicho los referentes de organismos internacionales con los que hemos hablado, Naciones Unidas, la OEA, la Fundación Astur, Enrique Iglesias, que fue un activo protagonista de todo esto, es que Uruguay tiene la posibilidad, porque el sistema político tiene esa posibilidad de generar hechos como este, que en otros países es difícil. Entonces, bueno, aprovechemos las virtudes de la democracia uruguaya, seamos buenos en ese sentido y logremos lo que se puede lograr. Sí, en este país, en la Rambla y Avenida Brasil, se juntan, por ejemplo, por citar un lugar, representantes de todos los partidos políticos. Y cuando van a calentar agua para el mate, seguramente se llevan 2 o 3 termos de gente que no vota ni piensa ahora en el Prado. Claro. Veías a todos juntos. Eso está muy bien y ojalá que lo podamos seguir manteniendo. Ahora, hay otro tema también, y lo que planteaba Fabián es correcto, en cuanto a esa generación de cranear una noticia o una información falsa y de tener esa granja de bots, es decir, de seres que van replicando, seres virtuales que van replicando la noticia. Pero también hay mucha gente que lo hace porque considera que lo que está leyendo, lo que está viendo es lo correcto. Y ahí está complicado. Y ahí está el tema del chequeo y creo que es el punto a tratar. Si les parece, después de la pausa, esto es así, es verdad. Está ocurriendo en este momento aquí en la televisión pública de Uruguay.